No basta tener un seguro de salud. Lo demostró el COVID y se ha demostrado antes y post-COVID. Seguro de salud no es sinónimo de acceso y cobertura real a los servicios de salud, independientemente de la condición social o económica de la persona. Cuando a mí me dicen se pagaron 32.000 millones de pesos por concepto de servicios de salud, eso se le pagó a los prestadores. No se te pagó a ti ni a mí. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y hoy como es viernes, ya ustedes saben que aquí tenemos a Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido, Bernardo. Aquí estamos nueva vez, saludamos a nuestros amigos y a nuestras amigas televidentes. Y a usted de manera muy especial porque... Gracias. En esta semana me tocó un recorrido por la línea noroeste. Al otro lado. Anteriormente fuiste al suroeste. Sí. Bien. Y estuve en mi pueblo, Castañuela. En Castañuelas. Entonces, un saludo a toda mi gente por allá. Ahí se come buen chivo, se baila mucho merengue típico. Bueno, buenos de dulces. Regreso ayer me comí un chivito. Y unos dulces muy buenos que hacen. Tostones. Qué bien. Ajá. Qué bueno. Este viernes queremos hablar de un tema que hemos querido titular: no basta tener un seguro de salud. Las ganancias de las ARS y los prestadores de salud en medio del COVID. ARS y Como los resultado prestadores que son clínicas y... Vamos y a hablar médicos. de cuáles. Sí. Pero yo quisiera que antes de empezar a hablar del tema que nos convoca hoy, hacer una exhortación a toda la población dominicana a que apoyemos el Censo Nacional de Población. Los censos son unas herramientas fundamentales en términos de diseño de políticas públicas, desde la época antigua. Y los censos van evolucionando en función de que las poblaciones van evolucionando. Y por tanto, las preguntas, los cuestionarios también están enfocados a temas que son de interés. Realmente a mí yo le decía a mi esposa, oye, el desencuentro de esta sociedad, que la realización de un censo sea motivo de conflicto en la sociedad dominicana, cuando eso es un instrumento fundamental. Pero además, primera ocasión, y aquí se hacen censos de hace 100 años. De hecho, cuando la colonia se hizo un tipo de censo. Y el problema que han tenido muchos de nuestros censos son omisiones de informaciones que cada día errores son más relevantes. Algunos son errores metodológicos, pero otros son omisiones de informaciones. Y ahora hay algunos datos, incluso que para los que somos antropólogos van a ser interesantes. Yo hago estudio, trabajo, y nos pasa a muchos colegas que estamos metidos en los temas de investigación y de consultoría. Que falta datos, faltan informaciones. Que se nos hace difícil, hay que recurrir a un censo del 2010, donde hace 12 años. Sí. Entonces esas estadísticas... Tocaban el 20, pero por la pandemia no se hizo. Exacto. Bueno, varios países, entre ellos Paraguay, estaba haciendo ahora mismo también su censo. Entonces hay que apoyarlo el censo. Claro, pero bueno, hay gente tan insensata que de todo hace una teoría de conspiración. Es que esa es su manera de mantener vigencia en la sociedad dominicana. Lo triste es que hay gente que les cree. Y lo bueno es que eso no se expresa en los votos. No, que es una minoría ruidosa, nada más. Sí, pero no electoralmente no canaliza. Y qué bueno que hubo madurez política, de que no solo partidos como tal dijeron, señores, eso hay que apoyarlo, la iglesia, los empresarios, todo el mundo, los evangélicos, los católicos, sino que exfuncionarios de las áreas que tienen que ver con el censo, y ahí felicito lo que hizo Juan Ariel Jiménez, que es el secretario de Asuntos Económicos del PLD y que fue ministro de Economía. No, y Temo también. Bueno, no vi lo de Temo. Creo que Temo también. Pero yo vi ese que dijo, señores, no, eso es insensato ponerse eso. Pero ahí sale Abel cuestionando. Bueno, pero es que, dime tú. Entonces, por favor, si tú vas a ser presidente, tú necesitas ese censo, papá. Sí. No.
Va que actualizado. quiere hacerse gracioso con ese grupo de gente. Eso es desencuentro. Una cosa que no tiene ningún sentido. Que hay en la sociedad, desencuentro consigo misma y que limita el avance y el desarrollo de la sociedad. Pero además, muy difícil se la pone a Juan Ariel, que es su coordinador del equipo técnico. Entonces, tú tienes una persona con formación, formación de verdad. Hay unos desfases que tiene. Entonces él no va a seguir las recomendaciones que le haga su jefe de gabinete técnico, entonces. Vámonos al tema. Bien, dejemos. Ese fue un paréntesis. Sí. Ese da para un programa entero. Claro. No basta tener un seguro de salud. Lo demostró el COVID y se ha demostrado antes y post-COVID. Tú siempre has dicho, perdón, sí, que hemos avanzado en el aspecto de que hay cobertura desde que comenzó. Universal. Exacto. A eso voy ahora. Eso es un aspecto positivo, pero no basta. A eso voy ahora. Marzo del 2020 se declara en la República Dominicana el primer caso de COVID. El famoso italiano que salía muchas veces en la televisión. La cobertura de afiliación en el Seguro Familiar de Salud, entiéndase régimen contributivo, subsidiado, pensionado, era de un 78.6% a marzo. Y en agosto, cuando hay un cambio de gobierno, la cobertura era de casi un 80%, que es un dato muy significativo. Siguió afiliándose personas. Y a diciembre, el nuevo gobierno inserta 2 millones más de personas al régimen subsidiado. La República Dominicana alcanzó en ese entonces un 95.9%. Es decir, logramos acercarnos a alcanzar casi la universalidad en cobertura de seguro de salud, que no es lo mismo que cobertura de salud. Y usted, de más detalle, tú no vas a explicar, ¿verdad? Estos datos indican que al cierre del 2020 el país estaba próximo a la universalidad y dentro de América Latina, de los países que más habían alcanzado cobertura de seguro de salud, junto con otros países como Chile, Colombia, Uruguay. Pero el COVID desnuda esa realidad que acabo de decir. No basta con tener un seguro de salud si no está garantizado el acceso y la cobertura real, que entonces el elemento es fundamental que hay que diferenciar. Seguro de salud no es sinónimo de acceso y cobertura real a los servicios de salud, independientemente de la condición social o económica de la persona. Entonces el COVID emerge bajo un modelo donde se reflejaron profundas barreras de acceso y de un sistema de salud diseñado, como ya ha sido muy analizado, denunciado por diferentes sectores con miradas distintas, pero todos coincidimos en que es la lógica de mercado, el negocio que domina la salud en la República Dominicana. Entonces sucede algo interesante con el COVID. La mayoría de los servicios que demandaba el COVID no estaban en el catálogo de servicios, en el plan de servicios de salud de la Seguridad Social. Eso crea... Lo que llaman la canasta. La canasta de salud. Eso crea un conflicto en términos de política pública. ¿Y por qué no estaba? ¿Porque se trataba de una enfermedad nueva, entre comillas, o qué? Porque el modelo de salud de la República Dominicana es un modelo de salud donde el catálogo de servicios de salud, la canasta, no está pensado en términos del perfil epidemiológico, sino en términos de la lógica del mercado y de la conveniencia. Entonces, hay una serie de aspectos que son fundamentales que tienen que ver con la gestión de pandemia bajo el enfoque de el perfil epidemiológico y bajo el enfoque de programas de intervención de salud orientado a la prevención, orientado a la
a ver la población como el centro de la salud. Entonces, tiene que ver mucho con el concepto de la universalidad de la salud. Bien. El modelo no es un modelo que está pensado bajo un esquema de universalidad, sino de selectividad. Ya nos están pidiendo la pausa, pero quiero cuando retornemos que tú hables de quién decide y cómo se elabora ese perfil, ¿verdad? De que tú hablas, que se supone que se debe partir de ahí. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes, con un tema muy importante, tiene que ver con la salud y la seguridad social. Respecto a la pregunta que me hacía del diseño. Porque tú decías que tiene que perfil, que si cuál es el perfil, ¿cómo se elabora ese perfil? Quiero hacerlo lo más sintético posible. Sí, porque yo sé que es amplio. Sí. El Ministerio de Salud Pública, bajo su rol de rector del sistema y conductor del sistema, es responsable de trabajar los perfiles epidemiológicos de la sociedad, de la población, en base a modelos de investigación, construcción de datos, etcétera. En algunos países existen estudios sobre el estado de situación de salud de un país y se enfoca en identificar el perfil epidemiológico, que tiene que ver cuáles, por ejemplo, las enfermedades más prevalentes en una sociedad, de qué se enferma la gente, de qué se muere la gente, para hacerlo más sencillo. Y entonces la CISARRIL es la que toma esos elementos de estudio y de análisis epidemiológico del Ministerio de Salud Pública y presenta al Consejo Nacional de la Seguridad Social la canasta de base salud, a eso que se elabora la canasta. Bien, era eso, sí. Yo creo que la gente entiende. Y hace un análisis de costos, etc. Eso es como está ahora en el modelo actual dominicano. Muy bien, muy bien. Entonces, con el COVID se da algo interesante. Se genera una crisis de demanda de necesidades de salud que no están en la seguridad social. Entonces, el Estado interviene y sus medidas generan un camino de doble vía que lo voy a explicar. Un conjunto de medidas impactaron positivamente el gasto del bolsillo de la población. Para ponerte un caso sencillo, las pruebas gratis de COVID en una primera etapa y otros tipos de intervenciones. Pero eso a la vez favoreció la ganancia de las ARS, las clínicas, los prestadores y los laboratorios. ¿Cuáles fueron las medidas? La voy a ir citando, si la pueden poner en pantalla para yo leerla. El gobierno asume en los primeros meses los costos de las pruebas de laboratorio para la detección del virus, que eran gratis. Eso es dinero. La autorización de la cobertura y los pagos a los prestadores de servicios de salud de los gastos de cuidados intensivos. Eso no estaba en cobertura. Procedimientos y medicamentos para la recuperación de los pacientes. Todos los pacientes que requirieran tratamiento de alto costo como resultado del COVID recibirían el reembolso de las ARS y el Estado le pagaba a la ARS por concepto de reembolso. Todos los pacientes, los establecimientos de salud que no estuvieran contratados por la ARS tenían que atender a la población y podían ofrecer servicios por el COVID y recibirían el pago correspondiente a los facturados. Todo eso es beneficio para la población. Lo teníamos claro eso, es un paquete enorme. Pero ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde salió? ¿Y a dónde fue el dinero? El pago retroactivo a los afiliados en caso de que hayan incurrido en gasto por internamiento a causa del COVID, que las ARS no lo cubrían, nada de eso. Estas medidas no afectaban las coberturas de alto costo, todavía mucho más positivo, es decir, aquella cobertura para tratamiento de lo que se llama enfermedades catastróficas, que muchos no nos gusta usar ese concepto, pero se refiere a los cánceres, a enfermedades cardiovasculares y los tratamientos de cateterismo, cirugías cardiovasculares, renales, etcétera.
Sin embargo, pocos meses después, las coberturas por pruebas de PCR y antígenos, algunos estudios de diagnóstico y medicamentos, pasaron a ser financiados por el bolsillo de las familias. Y las ARS nada más te cubrían una prueba anual de PCR o antígeno. Entonces, el que se hacía una prueba era de su bolsillo, que tenía que sacarlo. Entonces, ¿qué da como resultado todo esto? Vamos a ver el cuadro, un cuadro que tenemos aquí. Ganancia de las administradoras de riesgo de salud. Sí. Da como resultado este escenario financiero, económico y de grandes ganancias de las ARS. En el 2016, con relación al 2015, las ganancias de la ARS crecieron un 6%, 498 millones. Después en el 17 crecieron un 78%, 887 millones. Sí, y en el 18 descendieron, y en el 19 también. No entré a analizar las causas de ese descenso. Sí, porque como ahí no había pandemia, quizá era el crecimiento de la población afiliada. No sé, puede ser un factor. Que adentrarme. Puede ser un factor. Pero ya la ganancia de la ARS de 498 millones, en el 2018 estaban en 1.457, en el 2019 1.144. En el 2020, 2.683 millones. Es que imagínate, comenzó Hubo un la crecimiento pandemia de un 19, 134%. Se disparó todo ahí. Pero es que fue el Estado que financió esa ganancia en parte, y la poca demanda de servicios de salud en ese momento, donde a las ARS le siguieron enviando su cápita, pero la población no estaba yendo a prácticamente los se concentraron los servicios en asuntos relacionados con el COVID. Pero lo estaba financiando el Estado y alimentando las ganancias de las ARS. Y la misma porque gente... era un fondo que entraba en su mayoría fuera de la cápita que se le entregaba. Y la gente de su bolsillo pagó muchas cosas. Entonces estaba financiando lo que las ARS debieron haber financiado. Pero no solo las ARS incrementaron sus ganancias, también los laboratorios, las farmacias, los centros de salud y parte de médicos especialistas, no todos los médicos. Encontraron... Esos son los prestadores de servicios. Sí, que se vende la idea de que nada más son las ARS que se benefician e incrementan sus ganancias. Incluso el mismo colegio médico se ha encargado de vender esa idea de que son las administradoras de riesgo de salud las que se hacen de las grandes millonadas. Pero, por ejemplo, cuando a mí me dicen se pagaron 32.000 millones de pesos por concepto de servicio de salud, eso se le pagó a los prestadores. No se te pagó a ti ni a mí. Y cuando a mí me dicen que de lo que la familia pagan de su gasto de salud, que la familia tiene que pagar un 42%, de cada 100 pesos tú pagas 42 de tu bolsillo, eso tú se lo estás pagando al prestador, no a la ARS. Entonces, gran parte con toda razón, de la ganancia que acumulan las ARS pagándole a los prestadores de salud tarifas pírricas. Lo único malo que ellos lo compensan sacándole del bolsillo de la población. Con el copago. Y en esta lucha que llevan a cabo, me parece que no es bueno que le suspendan el servicio a la gente. Es que esa es una huelga contra el mismo afiliado. E incluso yo creo que es justo que ellos reclamen que se les pague mejor. Sí, sí, pero no... Pero no que perjudiquen a la gente. Por supuesto. Algunas medidas que favorecieron a los prestadores fue el incremento de tarifas para médicos especialistas, el incremento de tarifas para los internamientos, lo cual tú puedes decir válido, apropiado, correcto, para estimular, porque también había una resistencia a atender. Sí, había un temor general. Y eso se hizo bajo el estímulo económico, financiero. Te voy a pagar más. Lógica de negocio. Te pago más y atiende a la población. Pero incluso los países que tienen un sistema totalmente controlado por el Estado incentivaron más, porque yo recuerdo Francia, que le aumentaron muchísimo a los médicos, por la situación de temor que había.
ese fenómeno se dio en la mayoría, Sí. yo estoy analizando la República Dominicana, porque Exactamente. si analizamos los grandes beneficios que tuvieron los laboratorios que elaboraron las La vacunas, vacuna, bueno, apártate. ahí hubo incremento de más de un 100% de las ganancias de algunos de estos laboratorios, que hay datos que lo reflejan. Tenemos que ir a otra pausa. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Decir que parte de estos datos son tomados de la propia CISARRIL y de la Fundación Juan Bosch, que dirige Matías. Yo hice un ejercicio empírico, porque no hay acceso a información sobre cuáles han sido las grandes ganancias que han tenido los prestadores privados en medio del COVID. Hice un ejercicio empírico para los laboratorios solamente. Las estadísticas oficiales indican que al 8 de noviembre de 2022, antes de ayer, había 648,000 casos positivos que habían pasado por un laboratorio. Acumulativo, la República Dominicana. Una persona contagiada mínimamente necesita ¿cuántas pruebas? Bueno, la primera en que se le diagnostica. Ajá. Y la Pero segunda, después, 2. sí. Entonces yo hice el ejercicio con 2 pruebas. Y si se hace de esos 648 si se hace la mil. segunda y todavía es positivo, de nuevo tendrá que hacerse. Pero nada más de los 648,000, que se hicieron nada más solamente dos pruebas, porque hay algunos que tienen que seguir haciéndose porque le sigue dando positivo. La prueba PCR tiene un costo de 4.300 pesos. Esto arroja 2.786.400.000 pesos, suponiendo que todas las pruebas hayan sido PCR. Estamos hablando de casi 2.800 millones de pesos de pago a las pruebas. Casi 3.000 millones. A los laboratorios. Casi 3.000 millones de pesos. La de antígeno cuesta 1.750, lo cual arrojaría 1.101 millones de pesos. Esto nos da un promedio, si hacemos un promedio de los 4.300 que cuesta una PCR y los 1.750 que cuesta una prueba de antígeno, nos da 2.925 pesos, lo cual da un total de 1.444 millones de pesos para los laboratorios. Ahora, alguien puede decir, no, pero que parte de esas pruebas se hicieron en el Laboratorio Nacional. ¿Tú sabes cuánto recibió en octubre 2020 el Laboratorio Nacional, que es el laboratorio público, de todo ese dinero de prueba? 4 millones. Porque además es una cosa de poco alcance. Está aquí en la capital y no... No, vivía abarrotado. Sí, pero 4 millones. Lo que te quiero decir no es una cadena de laboratorio como son esos privados, sino que hay un lugar. Pero a eso, si tú le agregas las pruebas de los que se hicieron pruebas que dieron negativo y lo que tenían que hacerse pruebas para viajar a los Estados Unidos o a Europa, a algunos países que requerían la prueba del COVID, eso te da muchos millones. Yo intenté investigar sobre viajeros y todo eso, se me hizo difícil encontrar estadísticas de cuántos dominicanos viajaron en determinado año hacia los Estados Unidos. Entonces, queda en evidencia la urgencia de avanzar hacia un sistema de salud que sea más integral y universal, porque esa es la pregunta que tú me haces. Bueno, pero ¿por qué quedaron fuera? Porque el esquema de salud de la República Dominicana no está pensado desde un concepto de salud universal y de garantía del acceso. El esquema de salud, el modelo de salud de la República Dominicana está basado en función de la lógica del mercado. Y lo que no da beneficio, el mercado no lo asume. Y eso no da beneficio. Y tuvo que el Estado asumir ese dinero. ¿Y de dónde salió ese dinero? Salió de la administradora de riesgo laboral, de unos fondos, O sea, de lo que paga la gente.
Porque Sí. hay un concepto que yo siempre lo No digo. salió de la cápita de las ARS, salió de unos fondos que había en la administradora de riesgo laboral, una reserva, que es dinero que paga el empleador. El en este empleador caso, para proteger a su empleado. para proteger al empleado. Y esa reserva es una reserva gruesa porque muchos accidentes laborales, la población no los reclama. No lo reclama. Y no todos los días hay un accidente tampoco. Y tienen muchas veces dificultades para que la ARS les cubra Y les paguen. los servicios recibidos por concepto de accidente laboral y se la pasa entre el medio de la ARS y la ARL, la afiliada. Por lo que tú dices, es necesaria una reforma. Profunda, pero donde las barreras económicas, las barreras sociales, territoriales, étnicas, de sexo, culturales, no sean limitantes. ¿Tú estás de acuerdo con que se elimine el famoso veto? Yo lo escribí en mi libro sobre, claro, porque eso es un desacierto, porque es como el Estado entregar la salud y lo que es su función de protector social al que tiene que ser regulado. El veto es como tú poner al que tiene que ser regulado, que se regule él mismo. Se parece al Consejo de Seguridad de la ONU. Ese modelo es muy frecuente. Además, ¿cómo yo voy a poner la figura del veto cuando la salud es un bien público? Cuando la salud es un derecho humano. No puedo poner en el sector privado el poder a oponerse a políticas públicas. Porque es una función inherente al Estado como protector de el sector laboral representado, ¿tú crees que ha hecho su papel? Para nada. ¿Tú sabes qué hace el veto? Y me disculpan algunos de mis amigos sindicalistas. Si hay corrupción sindical en medio de ese proceso, hace más costoso el precio de esa corrupción. Hace más costoso, se cobra más para votar, si hay corrupción. Entonces, el veto puede promover la corrupción sindical, puede alimentar más la corrupción sindical. Entonces, los sindicalistas, ¿cuál debe ser el poder del veto de un sindicalista? Es la movilización, la organización de los obreros, ese debería ser su veto. Movilizar la sociedad, movilizar a los trabajadores en contra de determinadas políticas o proponiendo nuevas políticas. No es sobre la base de negociaciones. Además, Gustavo, para terminar, el 62%, 52% dicen que ha bajado, de la población dominicana trabaja en el sector informal. ¿Y quién representa a ese 52%? Digo, que están en el sector formal no tienen sindicato tampoco. Y los modelos tripartitos, como está en el Consejo de la Seguridad Social, son propios de sociedades industrialmente desarrolladas. Son sociedades donde el sector obrero, trabajador, tiene un alto nivel de organización y tiene una alta influencia en la dinámica económica de una sociedad y representa a la mayoría de la sociedad. Bien. Entonces, los sindicalistas que están en el Consejo de la Seguridad Social no representan a la mayoría de los trabajadores de la República Dominicana. Bueno, hemos terminado. Gracias, Bernardo. Recordamos que este esfuerzo que hace Bernardo por presentar los temas, ¿verdad?, de manera exhaustiva, se colocan junto con la reproducción del vídeo en la página de Acento para que ustedes lo puedan leer de manera más detenida y se informen bien y observen. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también, amigas, amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.